Ya me estoy conectando. Bueno. Ya me estoy conectando. ¿Me dices cuando nos veas? ¿Me escribes? ¿Sí? Mi querido Mario, se me hace que ya estamos en vivo. Muy bien. En esto. Buenísimo. Primero que nada, empezando con toda la conversación y todo esto, le quiero decir a todos los que nos están viendo, siempre empiezo más o menos igual, porque siempre tengo la fortuna que muy queridos amigos se animan a echar estos palomazos conmigo, cabrón. Entonces, qué chido. No es broma, estoy súper contento de tener a Mario aquí con nosotros. Es un tipo al que admiro mucho, que quiero mucho. Hemos tenido la oportunidad de echarnos unos buenos vinazos, con buenas comidas, en San Francisco, particularmente, que es donde vive. Y como le hacemos todas las veces, simplemente poniendo en contexto, la idea de la conversación el día de hoy es platicar de un libro que Mario tuvo la gentileza de proponer cuando lo busqué para hablar de temas de gaming, que es su especialidad, y voy a dejar que él se presente, que se llama Reality is Broken. Desde el libro, desde el título, el libro es maravilloso. O sea, me parece, no se me olvidó nunca el título del libro, como que me quedó así perfectamente, lo recordé perfectamente, y ha sido un libro que a mí me ha ayudado a entender un poquito mejor el mundo de los juegos, pero además me ayudó a verlo de forma muy distinta. Entonces, la idea es tener una conversación alrededor del libro, no les vamos a ahorrar la lectura, de verdad deberían de hacerlo. Creo que es una fuente muy interesante de pensamiento muy práctico y muy específico alrededor de los libros, y no solamente, perdón, de los juegos, y no solamente alrededor del juego específicamente, sino cómo tiene aplicaciones y ramificaciones a otras cosas, que espero que les sea muy útil a toda la gente que está emprendiendo y que quiere hacer las cosas distintas. Entonces, mi querido Mario, esta es tu casa, hermano. Qué gusto tenerte acá. Mi querido Fabriz, mil gracias por la invitación. Feliz y honrado de estar aquí contigo. Ya se extrañan esos vinos, más vino que la comida, aunque la comida Sí, definitivamente es buena, pero ya regresa pronto y por acá te estaremos esperando. Te agradezco muchísimo la invitación, aprecio mucho la intro y además contento de platicar de un tema que la verdad es el único que conozco en la vida, porque los videojuegos son de lo único que podría hablar horas y horas y horas. Bueno, no tanto, pero sí, definitivamente los videojuegos es lo mío, como bien sabes, y encantado de estar aquí con toda la gente que te está viendo. Te admiro igualmente muchísimo y admiro tremendamente que una persona con tu trayectoria, con tu experiencia, con tu colmillo de inversionista, con tu importancia y tu peso alrededor del mercado y de la industria de inversión privada en México, se dé el tiempo de hacer este tipo de grandes pluses, porque gente como tú debe de estar creando este tipo de contenido y compartiéndolo con un montón de gente. Así que soy gran fan. Pues ya vamos a cortar acá. Yo me quedo con lo último que dijiste y no es cierto. En verdad te lo aprecio mucho. Bueno. Eres muy, muy generoso. Güey, cuéntanos de ti, por favor. Cuéntanos de cómo llegas acá. Cuéntanos de lo que hiciste antes. Cuéntanos de Altered Ventures. Vamos a aprovechar un momentito para platicar de ti y ya luego de ahí nos vamos al libro. ¿Qué te parece? Claro que sí, pues digo muy rápido, la verdad, porque me encanta la idea de comentar el libro lo antes posible, pero pues yo soy Mario Valle, mexicano que vive en San Francisco o en la Bahía de San Francisco desde hace ya 11 años. Venimos estando aquí desde enero del 2010, para ser exactos, aquí llegamos. La razón por la que llegué es porque la compañía para la que yo trabajaba en ese entonces, yo abrí las oficinas de Latinoamérica de una compañía que seguramente ubicas muy bien, que hace un videojuego ahí pequeñito, modesto, que se llama el FIFA. Y el FIFA está hecho por Electronic Arts. Yo venía como del mundo del emprendimiento alrededor de videojuegos desde muchos años atrás. Pero en 2006, concretamente, Electronic Arts me invita a abrir las oficinas de EA en la región.
Ahí estuve empezando desde cero. No había WeWork, teníamos un Regus ahí enfrente del Ángel de la Independencia. Claro. Era un Regus, me tocó contratar gente, hablar con distribuidores, con agencias, hacer como toda la estrategia de negocio, digamos, ya estructurada alrededor de la región. Creo que, pues vaya, fue una aventura interesante, se hizo buen trabajo, el equipo que estuvo conmigo fue maravilloso y el que salió ganón fui yo porque pues a mí es al que invitaron a vivir y a trabajar aquí a Silicon Valley y me invitaron allá a cubrir, digamos, como unas responsabilidades un poco más globales en el sentido de dedicarme a temas digitales, temas de desarrollo corporativo, etcétera. Antes de EA, pues la verdad es que venía yo del mundo emprendimiento, como tú sabes, fundamos un evento en 2002 llamado el Electronic Game Show, que fue pues un evento que durante muchos años fue el evento más importante de América Latina, uno de los 5 en términos de gente, uno de los 5 más grandes de todo el mundo. Hicimos 2 veces ese evento en Sao Paulo, en 2004 y 2005. Hicimos Latin Gamer, que fue la primera iniciativa de esports, etcétera. Entonces, bueno, pues en videojuegos, trabajando desde hace 22 años, antes de eso en editoriales, etcétera, todo alrededor de tecnología, todo alrededor de videojuegos. Ahí un saludo a donde sea que se encuentre al cofundador y el creador de Atomics que nos dejó en el 2020, Oscar Noriega Akira, que fue mi socio y amigo muchos años. Con él hicimos Atomics, con él hicimos PlayFan y otras iniciativas editoriales y en línea. Pero la verdad es que digo, para redondear un poco la presentación, soy alguien que ha trabajado toda la vida en videojuegos. Hace 10 años comencé a invertir en bolsa y echarle un poco de ojo, como tú sabes, a las oportunidades en startups. Me tocó invertir en Yogome, no vamos a decir buena más plática, esa nos respecto. echamos también, sí, cómo no, muy buena. Me tocó invertir en Yogome en 2011, colaborar como mentor en 500 Startups. Entonces me emocionó mucho el mundo de la inversión. Y en 2014, 2015, tomé la decisión, aunque me tomó un poco más de tiempo, digamos, irme de EA, pero desde el 2015 yo sabía que quería regresar un poco al mundo del emprendimiento, ahora ya con un sombrero más desde el punto de vista de inversión. Y fundamos Altered Ventures en 2016, primero como un VC tradicional, como tú comprenderás, ¿no? Un VC tradicional que se encarga realmente de dar y financiar empresas a cambio o de equity o de revenue share, ¿no? En el caso de nosotros eran videojuegos. Esto lo hice con una persona que estimo y admiro muchísimo, VC también muy bien reconocido en el mundo latinoamericano, que es Héctor Sepúlveda de Nazca, ¿no? A quien le mando un saludo. Decidimos partir en caminos distintos un par de años después, porque creo que las visiones en ese sentido eran distintas. Yo quería hacer otras cosas también. Entonces, bueno, pues la verdad es que seguimos siendo muy buenos conocidos, muy buenos, yo lo respeto y lo admiro muchísimo, pero ya no estamos con Nazca, Altered Ventures ya está como por su lado, y la verdad es que hoy, para ya terminar de decirte y contarte qué es el fondo en realidad ya no funciona como un venture capital, tiene una parte de capital privado y de financiamiento, pero en realidad también funciona para darle exposure a los inversionistas que tenemos en los mercados públicos que tienen que ver con videojuegos, con realidad virtual, con realidad aumentada, con entretenimiento interactivo. Entonces es una especie de fondo o de empresa de inversión que por un lado le da a los inversionistas 22 años de experiencia en la industria de videojuegos, en mercados públicos y en mercados privados, porque también hacemos inversiones privadas. Acabamos de anunciar ayer una inversión en una empresa de acá de California llamada Super World, que ahorita te platico. Y por el otro lado, también los mercados públicos son importantísimos para esta industria, ¿no? Y esto ya se parecería en México o en América Latina, pues a lo que es un fondo de cobertura, un poco, un fondo de cobertura, una especie de hedge fund, pero especializado en la industria de entretenimiento interactivo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora con Altered Ventures. Estoy muy contento. Estamos incubando esports players, estamos incubando equipos de esports, estamos todavía también apoyando videojuegos independientes, como lo hacíamos inicialmente, y ahora también estamos muy metidos. Yo estoy fascinado con todo este movimiento alrededor de esta convergencia maravillosa entre blockchain
y videojuegos, entre blockchain y ahora sí ya no especular alrededor de Bitcoin, ya no especular alrededor de Ethereum, sino echarle un ojo al potencial utilizable real Claro, que claro, blockchain le va a ofrecer a una construcción, ya para entrar en materia, a una construcción de realidades alternas, al famoso metaverso, ¿no? totalmente. Fíjate que de las cosas que me gustan mucho contigo, Mario, es todo el tiempo estoy viendo que estás haciendo cosas diferentes, cabrón. Te he visto últimamente muy activo en la parte de los NFTs y eso Sí, da para toda una conversación que vamos a tener que agendar porque sin duda, como dices, ¿no? Para toda la economía de los creadores, de la gente que se anima a hacer cosas, viene a revolucionar por completo la manera como lo monetizan y a total, reconocerles el crédito de hacerlo, ¿no? total. Eh, y luego la otra cosa que me encanta que haces es toda la parte educativa, o sea, todo lo que te estás metiendo. Uno de mis hijos es uno de tus fans, ya tomó uno de tus seminarios de inversión en tal cual, de inversión en bolsa, ya tiene sus objetivos, los va midiendo. Entonces, Qué bueno. da para mucho la conversación. Pero hoy nos vamos a enfocar en Gracias. juegos. Seguro, ya platicaremos de Investor Camp y de otras Sí, cosas, y de NFTs y de la galería virtual que tenemos, etcétera, pero sí. hoy hablemos, aunque la galería virtual tiene mucho con lo que vamos a ver, ¿no? Pero los metaversos y las realidades alternas es justamente uno de los temas que alrededor de los juegos específicamente es lo que me fascinó a mí. Estaba yo checando y es un libro del 2011. Este Correcto. libro, Reality is Broken, es un libro del 2011 de Jen McGonigal, que es una doctora, una eminencia, que en ese entonces trabajaba para el Instituto del Futuro, por acá, por Sí, Silicon Valley. Yo tuve sí. oportunidad de platicar con ella y de hasta echarme un cafecito con ella, Ay, qué fíjate, padre. porque yo le estaba platicando que yo estaba escribiendo mi libro en ese entonces, ¿no? Ella acababa de publicar Reality is Broken, yo estaba escribiendo, te estoy hablando del 2012, yo estaba escribiendo Administra tu pasión, que es un libro, un ensayito que autopubliqué en 2013, justo alrededor de ese tema, Que, de by cómo the los... way, quiero decirlo que yo lo leí y lo leí con uno de mis hijos porque un día busqué a Mario y le dije, mi chavo se está pasando mucho rato jugando, güey, necesito que me digas qué hago. Y me dijo, lee el libro, lo leímos juntos, de hecho, y la Qué verdad es buena que onda. cambió mucho la forma como nos relacionamos con el juego. Pues también ahí lo vamos a poner en redes al ratito para que lo Sí, busquen porque vale mucho la pena. muchas gracias. Y bueno, alrededor justamente de este tema de cómo los videojuegos pueden construir un mundo mejor, pues es una conversación que además de que da para mucho, yo disfruté mucho con Jane y hasta me firmó, tengo ahí mi copia firmadita, y Hazle la verdad NFT, es que güey. es, claro, claro, y es un librazo. Además, tú publicaste Sí, hace poquito, hace sí. unos días, publicaste la TED Talk famosa del Uh-huh. 2010, antes de que publicara el libro Jane, Sí. donde habla justamente de este fenómeno de cómo los videojuegos tienen el potencial. Ella lo pone en términos bastante dramáticos, coincido con ella, debo decir, que es los videojuegos pueden arreglar este pedo tremendo que se llama el mundo real, ¿no? Qué padre. Pues ya con ese segue, decías que traías algunos datos del mercado de videojuegos para que empecemos. Bueno, nada más el tema de la mujer que escribe el libro, como lo dijiste, es doctora en filosofía, tiene un PhD por Berkeley. Sí. O sea, claramente le ha dedicado mucho tiempo a esto. Y si quieres, ¿por qué no nos compartes algunos datos? Yo también busqué algunas cositas Creo con que es respecto importante al... efectivamente dar Sí, como una especie de actualización, porque el sin duda. libro, el libro, el libro está escrito en un contexto y en una realidad donde, por ejemplo, la TED Talk, si la vieron algunos de los que nos están viendo, Jane habla de que hay 1.000 millones de personas en el mundo jugando, pues ya no son 1.000, ¿no? En realidad ya son 3.000 millones de personas jugando videojuegos. En ese entonces la industria, yo no sé exactamente cuánto valía, pero nomás para que te des una idea, en términos de dólares a nivel mundial, el 2022 yo creo que va a terminar aproximadamente en un valor de 215, 220 mil millones de dólares. Sí, El 2020 fue un año milestone por completo porque los videojuegos
rescataron mentalmente, me atrevo a decir, a muy Sí, buena parte de la humanidad que estaba sin en duda. confinamiento absoluto. Entonces, la industria de videojuegos en 2020 se disparó de una manera impresionante, alcanzando y rebasando los 180 mil millones de dólares. Correcto. Y bueno, también creo que vale la pena un poco para la gente que nos está viendo y que a lo mejor los videojuegos siguen siendo todavía ese concepto medio etéreo, donde, por ejemplo, tenemos algunas telarañas mentales que dicen, oye, pues los videojuegos son para niños. Pues te tengo noticias, los videojuegos son un contenido o una oferta de contenido cuyo target promedio tiene 39 años en todo el mundo. Oye, los videojuegos son para niños hombres, ¿no? Y pues nada más alejado de la realidad. Número uno, casi la mitad de los videojugadores a nivel mundial son mujeres, es más o menos el Ujú. 47, 48%. Pero además, si tú me preguntas, ¿cuál es la edad de la videojugadora más recurrente? Es 43 años. Mira qué La interesante. mujer que más juega videojuegos tiene 43 años. Y otra estadística que me encanta y que me la sé de memoria porque me impresiona es, hay más mujeres mayores de 18 años, Fabriz, jugando videojuegos Sí, que hombres menores de 18 años jugando videojuegos. increíble, ¿verdad? Es increíble. Sí, estoy de acuerdo. O sea, es una industria que uno llega con muchos prejuicios y de Sí, repente le empiezas a rascar y te vas encontrando con cosas que son completamente diferentes de las que esperaba. Totalmente de acuerdo. sí. Este, para mí, te diría que este libro, en muchos sentidos, y ya vamos, si quieres, entrando un poco más en esto, para mí este libro una, eh, fue romper muchos paradigmas intelectuales alrededor de esto. El libro está muy bien escrito porque arranca desde ese conocimiento, digamos, o ese concepto general de que los juegos son enajenantes y de que te extraen y te distraen de la realidad aburrida, difícil, complicada, y poco a poco se va metiendo de manera como muy sensible, con muchos ejemplos, como muy natural, hasta el punto en donde habla de cómo los juegos realmente pueden cambiar la realidad de las cosas. Eh, y habla mucho de que hay ciertas definiciones específicas alrededor de un juego, ¿no? Habla de qué tiene que pasar con el juego para que se considere como tal. No sé si nos quieres platicar un poquito de tu concepto alrededor del juego, porque uno piensa que es un güey sentado enfrente de una computadora y al final del día resulta que el juego son muchas más cosas, de muchas formas, con ciertas características muy específicas. ¿Por qué no nos das un poquito como tu definición de qué viene siendo Claro. un juego para irle dando forma a todo esto? Por supuesto, por supuesto. El concepto que yo te diría alrededor de un videojuego como tal, porque sí, efectivamente no es nada más una computadora, no es nada más una consola, no es nada más tu teléfono celular, no es nada más, digamos, como la interacción entre la interfase y tú, sino es Uh -huh. todo un tema que nos podríamos poner en términos muy filosóficos. Y tú me dices y me jalas de las Sí, patas y me venga. dices, bájate, Sí, sí, Mario, sí. estás muy No, no, abstracto. no. Pero el acto de jugar es un acto de compromiso. Sí. El acto de jugar en términos lúdicos y también en términos interactivos es una especie de involucramiento que realmente es un compromiso que por un lado es contigo mismo, que Uh eso me -huh. encanta, ¿no? Uh Si tú -huh. estás jugando un videojuego y haces trampa, no te vas a ver, o sea, a menos que estés compitiendo y seas un trácala de lo peor, Claro. ese es otro tema, pero si tú estás jugando un videojuego desde el punto de vista de un ejercicio aislado tuyo para tu satisfacción, no va a haber manera de que hagas trampa porque entonces el acto mismo del compromiso de jugar se Uh -huh. pierde, ¿no? Uh -huh. Entonces, Uh -huh. el juego tiene que ver mucho con un compromiso contigo mismo, con un acto de entrega, si me permites lo Correcto. romántico, ¿no? Por un No, lado. no. Por otro lado, el videojuego creo que también involucra, y ahí vienen cosas por las que navega mucho Jane en algunos momentos, donde vienen cosas que pueden a lo mejor ayudarnos a definir a los videojuegos
como un acto social, ¿no? Sí. Un acto social donde no necesariamente se necesita que el videojuego te conecte remotamente con internet para que sea social. Ella menciona cómo es muy posible que un videojuego pueda unir socialmente, cordialmente a dos personas y que hay muchos estudios que demuestran que tú y yo, si no nos conocemos, si nos ponemos a jugar un videojuego en conjunto, ya sea uno contra uno o en equipo cooperativo, Sí. Automáticamente nuestra disposición para decir quién eres tú, quién soy yo, y vamos a darnos la mano intelectual o emocionalmente es muchísimo más fácil y es un acto muchísimo más fluido. Entonces, cuando digo que es un acto social, no nada más me refiero a que te puedas conectar a jugar con tus amigos, sino que el juego mismo une también, ¿no? Sin duda. Y yo creo que, digo, para terminar un poco de redondear esta primera pregunta que me haces de cómo definiría yo los videojuegos, creo que también los videojuegos, y aquí sí estamos hablando un poquito de tecnología, son una gran potencialidad, ¿no? En términos McLuhanianos, ¿no? En términos del gran McLuhan, que decía que el medio es el mensaje y que los medios de comunicación son unas extensiones de las posibilidades humanas. El medio interactivo, el medio virtual, el metaverso que tú vives en un videojuego, es un acto de potencialización en todos los aspectos. Te voy a poner varios ejemplos. Hay un estudio fascinante de hace algunos años del MIT Press que menciona que los videojuegos tienen un potencial tremendo de incrementar tu compromiso como ciudadano, ¿no? Y esto lo demuestra, digo, de manera, con un approach evidentemente académico, pero lo demuestra de una manera bien interesante donde se relaciona este factor del héroe o de la heroína, donde tú si estás jugando un juego, te estás haciendo responsable por estar intentando hasta mejorar el entorno en el que tú te estás desarrollando. Eso inconscientemente tiene un reflejo en el mundo real cuando tú te vas a trabajar, ¿no? Entonces, este tipo de potencialidad, cuando un videojuego lo defino también como una potencialidad, lo defino como un acto que te puede hacer literalmente ser mejor, ¿no? No tengo la menor duda. Y fíjate, a mí es de las cosas que poco a poco me fueron como cambiando la percepción en términos de los juegos, porque además mucho de lo que yo buscaba cuando estaba leyendo el libro es cómo hacemos paralelos para conectar el mundo de los videojuegos a las organizaciones. ¿Cómo alguien que a lo mejor está viendo esto pues desde la óptica de yo soy un emprendedor, tengo una plataforma de e-commerce, ¿cómo aplico mucho de los principios de los juegos a que mi e-commerce sea mucho más exitoso, ¿no? Entonces, claro, me gustaría que le rascáramos en un ratito, por ejemplo, a la parte del gamification. Pero esa es como la parte más obvia, porque justo por lo que acabas de decir, el trabajo en equipo y la resistencia a la frustración que genera la gente que juega juegos de manera recurrente, es parte de las habilidades que van desarrollando que luego que las llevan con ellos a todos lados, incluyendo su startup, ¿no? Entonces hay toda esta conexión entre, como dijiste ahorita, y juego, y juego, y juego, y juego, y pierdo, y pierdo, y pierdo, y pierdo, y no me frustro y sigo avanzando, que es algo que los que nos dedicamos al tema de los startups sabemos que es de las cosas que buscamos en los founders, ¿no? Esta resiliencia y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar y vuelvo a intentar es un leitmotiv totalmente existencial dentro de los videojuegos, ¿no? O sea, existe en todo momento. No hay manera de que no juegues videojuegos si no estás dispuesto a perder. Yo analogo mucho, no nada más en la parte de startups, sino nada más en la parte de founders, sino con sombrero de inversionistas, tanto en mercados públicos como privados. También, ¿no? Imagínate algo que tiene que ver con resiliencia en el momento de que estás teniendo algún tipo o de posición en mercados públicos o donde estás poniendo no toda la carne al asador, pero sí una muy buena parte de tu apuesta
en un Claro. equipo o en una empresa o en un proyecto como inversionista. Entonces, es impresionante cómo es un happy failure exercise, ¿no? Como un Sí, ejercicio de fracaso feliz, donde los sí, videojuegos nos dan una lección a cada momento. Y entonces ahí es donde se ve de qué estás hecho o de qué estás hecha, ¿no? Si tienes la capacidad de ser esto que en inglés se llama el grit, ¿no? Si ujú, sacas el grit, ¿no? Y estás en ujú. una perseverancia El agarre, apasionada, el sí. agarre apasionado, decir, va de nuevo, o si avientas el control súper enojado, súper enojada, y rompes la tele y no quieres volver a saber nunca más del videojuego, ¿no? Ahí es donde los videojuegos son un gran espejo también. Sí. Y la otra cosa es que te dan también la experiencia del éxito, el epic Claro, win, ¿no? O claro, el sea, famoso Epic Win que dice exacto. Jane. Vas perdiendo y te cuesta y no sé qué, pero de repente llegas al punto en donde lo logras y la experiencia de lograrlo es Claro, esa como explosión de felicidad y de levantar los brazos y decir, puta, es lo primero que impresionante, pensé fue, Fabriz. me la peló, pero no es correcto decir eso, entonces vamos a usar otra palabra. Hasta se me pone chinita la piel porque Claro, yo soy videojugador, yo juego casi todo el tiempo también, ¿no? Entonces, sí, acabo de jugar un juego que en noviembre, diciembre y enero me tuvo verdaderamente pegado a la computadora que se llama ok. Sekiro, que es Ah, un sí lo estoy juego, viendo, como de samuráis sí, o algo así, ¿no? es un juego como de samuráis, es la cosa Sí, más difícil que he jugado en mi vida. Es lo que más difícil, o sea, es el ejercicio de paciencia y de decir, voy a volver a intentarlo. Es el juego más difícil que yo he jugado y mira que tengo mis 30 y muchos años jugando videojuegos. Entonces, claro. esta madre me sacó más canas de las que estás viendo en pantalla. Y sin embargo, cada milestone, cada cosa Claro. que yo ganaba, era verdaderamente un entusiasmo y un éxtasis verdaderamente, vaya, indescriptible. A mí me sirvió Sekiro, yo creo que mejor que me hubiera, con trabajos terminé la licenciatura yo, entonces, como si yo hubiera hecho un MBA, cabrón. Sí, Este Sekiro me demostró que no nada más hay que tener estrategia, sino hay que tener esta incidencia inteligente de volver a intentarlo, pero de aplicar lo aprendido. Si tú comparas esto que te estoy diciendo con los famosos OKRs, ujú, ¿no? Los sí, sí, Objective and Key Results, ¿no? De sí. Google y de el gran Andy Grove de Intel. La parte de medición de desempeño basado en datos específicos que se están definiendo y midiendo para ver el avance. Exactamente, de definir el objetivo al que vas y Ujú, cuáles son ujú. las métricas que vas a ir Correcto, logrando para ver si llegaste a este objetivo. Yo así uso es. personalmente los OKRs desde que los descubrí con EA, ¿no? Desde el Sí, 2010 prácticamente sí, los uso. Ahora ya está hay un John Doerr, este magnate del VC acá sí, en el código postal aquí cerquita, escribió un libro al respecto, tiene una TED sí, Talk. Y a mí sí, me parece súper curioso cómo a la hora de que incluso definen qué diablos es un OKR, podría ser un objeto gamificable de 0 a 100. Podría completamente. ser un acto de equivalencia o de analogía para lo que tú haces cuando juegas un videojuego. Cuando juegas un videojuego tienes un objetivo y tienes un montón de milestones pequeños, medianos y grandes que los tienes que ir completando para poder lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que en las ¿Me permites un empresas, segundito ahí? Te voy sí, a claro, detener tantitito. Tienes el objetivo y tienes la comprobación de que lo lograste. O sea, y así tienes es. la retribución, la información de lograste esto El específicamente. Y eso es achievement lo que te unlock, exactamente. Eso era claro. lo que yo quería decir. Sí, por supuesto. Perdón, te corté. Ibas con No, una no, idea no. muy En interesante. realidad estaba ya a punto de terminar para decir cómo es que las empresas, las startups, los founders pueden integrar en su sistema de medición, porque seguramente algunos no usan OKRs, ¿no? Que a mí me encantan, pero bueno, muchos seguramente no usarán OKRs. Pero cualquiera que sea su sistema de medición podría integrar o aprender muchísimo del Sí, fenómeno
lúdico, interactivo, para poder verdaderamente estructurarlo de distintas formas, ¿no? Que además, quiero nada más puntualizar el hecho de que me gustaría mucho que después de esto hablemos de lo que mencionaste de manera tangencial que tiene que ver con la educación, porque hay un ejemplo en el libro de una escuela específicamente que usa el juego para enseñarle a los chavos y habla mucho de esto de las misiones y una serie de cosas. Entonces lo quiero poner en hold tantito para regresar a nada más terminar la idea que estabas haciendo ahorita. Si entendemos que muchos de los colaboradores de los startups, simplemente por estadística y por definición, van a ser jugadores, el hecho de que incluyas dentro de la forma de trabajo este tipo de características, donde por un lado ellos sepan qué es lo que van a lograr, es decir, cuando tú entras en el juego, sabes al final del día para dónde vas a ir. No sabes cómo vas a ir, pero sabes que eventualmente va a haber un sentido de propósito que te va a amarrar a ese juego durante muchas horas y donde vas a ir trabajando para llegar ahí. Por el otro lado vas a tener toda esta dinámica en donde logras un primer objetivo, te lo da a conocer, te sientes satisfecho y vas por el que sigue. Si eres capaz de armar eso para tu equipo, porque la probabilidad de que tu equipo haya mucha gente que ya tenga ese mindset en su cabeza y que se va de tu oficina, aunque sea virtual, y se conecta a su plataforma de juegos y ahí repite eso, la probabilidad de que generes una retención mucho más alta, la probabilidad de que sean mucho más felices, es algo que se va a ir dando, y es uno de los primeros temas que me parece muy interesante, cómo conectan esas realidades alternas, como mencionaba, y esa realidad que vivimos todos los días y que de repente puede ser muy frustrante porque es mucho más plana, pero que tiene mucho más cosas que uno piensa, que se parece con los juegos, ¿no? Así es, y que podrían mejorar si literalmente jugáramos más videojuegos. Si los videojuegos, por eso es que cuando tú me contabas esto de tu hijo hace ya algunos añitos, ¿no? Un par de años tendrá que me dijiste, yo te decía, no nada más lee el libro, el que escribí, que habla un poquito de esto también, sino juega más, jueguen juntos más. Y en la medida en la que descubran que los videojuegos incluso pueden ayudarle a ser un mejor estudiante, a estudiar mejor, a trabajar en equipo mejor. Y no solo eso, Fabriz, hay muchísimos estudios neurológicos, científicos, médicos, que demuestran que la neuroplasticidad del cerebro humano mejora de una manera importantísima con algunos videojuegos. Te voy a poner un ejemplo, no me acuerdo de así a bote pronto en la cabeza, no tengo exactamente el nombre de los estudios, pero hay un estudio que demuestra cómo en adultos mayores, si tú juegas Mario 64, que es un juego en tercera dimensión, en esta consola de hace muchos años, ¿te acuerdas del Nintendo 64? Bueno, si adultos mayores juegan Mario 64, tienen un incremento en su prefrontal cortex, en su corteza cerebral, un incremento de materia gris. No sabía eso. Ese es uno. Pues le voy a empezar a dedicar tiempo, compadre, porque se me está acabando. Ya somos población de riesgo, efectivamente. Exacto. Y la otra es que desde el punto de vista motriz, ¿no? Hay muchos otros estudios que demuestran que, por ejemplo, cirujanos laparoscópicos, no estoy diciendo que ni tu hijo ni nadie más sea aquí cirujano laparoscópico, pero jugar videojuegos te ayuda a afinar motrizmente muchísimas habilidades que a lo mejor puedes poner en práctica en otros esquemas y en otros ambientes, ¿no? Totalmente cierto. Fíjate que ahorita conforme íbamos platicando y ahorita regresamos al tema de la educación, yo honestamente prácticamente no juego, o eso pensaba cuando empecé a leer el libro. Y cuando empezó la pandemia, mi regalo de COVID fue un rodillo, que es un rodillo inteligente, donde tú sabes que me gusta mucho darle a la bici, pues no podía salir, mis cuates, complicado y todo este rollo. Y compré un rodillo que se conecta a una plataforma que se llama Swift. Y pues me ponía de acuerdo con mis cuates, nos subíamos a la plataforma, nos íbamos viendo en la bici, no sé qué, y hacíamos un Zoom para ir platicando. Y pues según yo no juego, ¿no? O sea, como por qué voy a jugar. Y entonces el otro día en la bici,
el miércoles pasado les estaba yo contando que íbamos a hacer esto. Y de repente dije, puta, pues estamos jugando. Esto precisamente es un juego. Todos los meses estoy pagando una membresía por estar acá. Tiene un, ya sabes, un UX muy claro, están las gráficas muy específicas, sube y se pone duro, baja y se... O sea, y vamos a Francia y vamos a Londres. O sea, es increíble cómo hoy en día todo está relacionado con juegos. Todo. Y los startups están metidos en eso. Estoy haciendo ayuno, que yo sé que tú también eres un gran ayunador, no sé si esa palabra exista, pero sí, como le doy seguimiento... hacemos fasting. Exacto, como le doy seguimiento, es con una app. Y juego, claro, y aprendo. Entonces, es importante para todos los que están arrancando todo este tema de empresas y todo, es empezar a conectar esas ideas, porque cuando las tienes separadas, simplemente son dos mundos que pudieran ser mucho más provechosos si los juntaras. Y con eso quiero platicar un poquito del tema de la escuela. No sé si te quieres echar si quieres entrarle al tema del claro, ejemplo que viene en el libro relacionado con la escuela. Por supuesto, adelante. Es esta escuela que está en Estados Unidos y de alguna manera, la manera como le van enseñando a los chavitos es con misiones. Así es. Que me pareció súper interesante porque lo que pasaba es que los niños querían aprender porque querían hacer las misiones, en vez de estarse sentando a machetarse un libro para después ir a hacer un ejemplo, ¿no? Un ejercicio, un examen. La verdad es que lo puedes extrapolar a muchas cosas. A muchísimas cosas, ¿no? De nuevo entra el factor que platicábamos hace un rato, donde tu involucramiento a nivel compromiso contigo y con otros es completamente distinto si ese involucramiento parte de la premisa de que estás jugando un juego, ya sea solo o sola o en equipo. Si estás jugando en equipo o si estás jugando, como tú bien lo dijiste, para cumplir una misión, en esta escuela y como dices, podría extrapolarse a muchos otros ejemplos, el nivel de compromiso que tú automáticamente tienes para poder cumplir la misión es absoluto, ¿no? Es totalmente distinto a que si tienes que hacer la tarea o si tienes que trabajar en equipo porque pues uno de los compañeritos o de las compañeritas no trabaja y tú sí. Y aquí en realidad el punto de partida tiene que ver con una entrega, de nuevo, por eso es que el videojuego es una especie de entrega, de decir, ahí va mi ser entero a esta misión y si la logramos juntos vamos a ir avanzando, ¿no? Lo que se mide se juega. Y lo que es jugable es factible de poder medirse. Entonces, este acercamiento que define Jane en su libro, pero que también tú lo dijiste, las aplicaciones, hay una tendencia tremenda de no necesariamente ser muy descarado desde el punto de vista de UX, ¿no? Desde el punto de vista de User Experience o de User Interface, UX, UI. No necesitas ser muy descarado como creador de startups o de aplicaciones, etcétera, para que si tú tienes una aplicación de cualquier otra industria, de fintech o de fitness o de cualquiera que sea tu idea, no es ya cada vez más, no es, digamos, descarado el pensar que la integración de mecánicas, no nada más de gamificación, sino nada más solamente en el UX y en el UI, la integración de mecánicas que tienen que ver con juegos, con compromiso de tú jugar y medir ese juego, es una de las cosas que sin darse cuenta, muchísimas aplicaciones exitosas han tenido y han logrado. Ejemplo, una aplicación que no sé si tú sigues usando, yo la usé muy al principio, yo sé que tú y yo tenemos muchos temas en común, uno de ellos es la meditación, yo medito desde hace muchos años, pero me ayudé inicialmente, ya no pago por meditar, pero me ayudé para meditar con una maravillosísima aplicación que ya no pago, pero que recomiendo mucho, que se llama Headspace. Bueno, yo sigo pagando, a nivel UI, bueno, yo ya digamos, no es que no necesite, pero la verdad es que ya me dolió el codo pagar para meditar, ¿no? Entonces, sí, claro. ya no necesito
pagar para meditar, pero yo no sé qué hubiera hecho si Headspace no hubiera tenido todas esas mecánicas Sí, visuales de UX, de sí, UI, de medición, de avance, sí, sí, de badging, etcétera, que me ayudaron a comprometerme más todavía, ¿no? sin duda. Y es muy interesante lo que dices, porque claramente Headspace es for profit, es un súper negocio, Claro, tiene sus claro. procesos de gamification. La otra cosa muy importante, me parece, de lo que estabas mencionando es, hoy en día el celular es el punto perfecto de entrega de cualquier producto que se esté haciendo, y Correcto. qué mejor que encontrar la manera de que la gente se pase más tiempo en la aplicación porque se está divirtiendo, ¿no? Y es parte de ese proceso. Totalmente. Súper interesante. Una cosa que quería yo empujar un poquito también de la conversación es, hoy en día hablamos mucho del crowdsourcing en Sí, general. señor. O sea, es este Sí, concepto que resuelve, bueno, ni siquiera que resuelve, sino que existe, ¿no? Donde mucha gente sí. participa. En el libro habla muy claramente de algunos ejemplos. No sé si alguno de ellos te llame la atención como para que lo platiquemos aquí entre nosotros. El que tú quieras, nos aventamos, el que tú quieras, el que te venga a la Pues mente, Wikipedia. Es por ejemplo. increíble. No sé, yo el otro día estaba yo en casa de mi madre y estaba yo viendo las enciclopedias, ¿no? Ujú. Y la enciclopedia británica en particular, ya sabes, las que Además, todo, sí, y además, había gente que andaba cargando de esas y hacía su vida vendiendo las enciclopedias. Y de repente llega un güey y dice, puta, pues vamos a arrancar un wiki. Y se van sumando todas estas personas y van así es. agregando una cantidad de información. Eh, dice, de los datos que da el libro son más de 10 millones de personas que han agregado algo al conocimiento colectivo, Así es. con todas las características de los juegos, con todo este tema de vamos a mejorar nuestra realidad, vamos a generar un conocimiento colectivo y además dinámico. Pues eso solamente se puede lograr con plataformas de gente que está relacionada con temas de juegos, ¿no? Este es un tema que me apasiona durísimo. Yo sé que no tenemos 3 horas, pero me encantaría. Pero acabas de tocar un tema que me tiene justamente hablando de blockchain y hablando de Uh-huh, NFTs y de descentralización. Hay un juego uh-huh. que se llama Decentraland, Fabriz, que me tiene fascinado. Si tú preguntas quién es el dueño o la dueña, la compañía dueña de Decentraland, no existe. Decentraland es su dueño o su dueña, muy en el sentido de Wikipedia, que Wikipedia lo que hizo fue descentralizar Uh-huh. el Sí. negocio de la enciclopedia británica y hacer que hubiera una especie como de colaboración masiva entre muchísima gente que hasta el día de hoy, yo creo que esos números son del 2011, 2012, Sí, yo creo que sí, fácil deben de ser 2 o 3 veces ese número más. ya ahora, ¿no? Tienes toda la De razón, gente que por supuesto. está editando, ¿no? A lo mejor no 2, 3 veces, pero por lo menos No, 1.5 veces seguro, seguro, ¿no? por supuesto. Pero el punto al que quiero llegar es que este fenómeno descentralizador o descentralizante en los juegos que ya venía un poco visto, por ejemplo, con juegos como EverQuest, Uh-huh. como World of Warcraft, Sí, como Ultima Online un poquito antes, etcétera, Star Wars Galaxies, que a pesar de que eran juegos que le pertenecían a compañías directamente, correcto. empieza a haber una especie de glimpse, ¿no? Uh-huh. Un vistazo a Sí, el potencial descentralizador de los videojuegos. Y entonces increíble. regresando a Decentraland, es un fenómeno que me hace explotar la cabeza porque Decentraland, que es un juego basado en Ethereum, Ok, en ok. realidad lo único que es un mundo virtual con pedazos de tierra que tú Ajá, puedes comprar con Ethereum, ok. pero todo el juego funciona descentralizadamente y los dueños de Decentraland son todos los que lo juegan, ¿no? Entonces, Interesante. digamos como colisión positiva o convergencia
por un lado, de tecnologías como blockchain y la naturaleza misma de los videojuegos, es lo que va a redibujar por completo, creo yo, no solamente industrias de entretenimiento, sino muchísimas más industrias, ¿no? Entonces, Sin duda. quien no está jugando videojuegos, quien todavía hace esta separación que tú decías en términos muy, muy claros hace rato, que es dividir el juego o el videojuego de su quehacer de negocios o su quehacer creativo o su quehacer estratégico, pues más vale que corrija el error porque no son mundos distintos. Si no estás jugando videojuegos, si no estás integrando videojuegos a tu estrategia, si no estás entendiendo desde el punto de vista no nada más estratégico y de gamificación, sino de mejora humana que los videojuegos pueden tener en cualquiera que sea tu proyecto, pues ya vas tarde. La verdad es que ya vas tarde porque lo único que va a seguir sucediendo es que los videojuegos y su naturaleza con tecnologías como blockchain van a seguir simbrando al planeta. Fíjate que qué interesante que tocas eso, porque una de las, digamos, pensamientos adyacentes que me salieron cuando estaba yo terminando el libro es si algunos de los fenómenos financieros que hemos visto recientemente no están precisamente relacionados con ese cambio de paradigma. Como tú sabes, yo aquí en casa tengo 6 chavos. ¿Sí? Me casé por segunda vez y me llegaron 2 con mi esposa y yo ya traía 4, entonces ahorita somos The Brady Bunch completito. Qué buena onda. Y una de las conversaciones que tuvimos en la mesa hace algunos días, meses más bien, fue todo este rollo de GameStop, Robinhood y todo este rollo, claro. ¿no? Y yo, mi primer pensamiento cuando platicamos de esto fue, pues claro, las plataformas digitales y las redes sociales, pero cuando acabé de leer este libro, ya no solamente era eso. Quizá el pensamiento de juegos es una de las plataformas que está abriendo la puerta para que la gente se sienta cómoda con efectos de descentralización, precisamente con lo que estás diciendo ahorita. Quizá si hace, no sé, 30 años, alguien hubiera llegado a decir, oye, ¿sabes qué? Vas a tener una moneda, pero nadie va a ser dueño de esto, no va a haber un banco central, pues aunque tuviéramos las plataformas y simplemente no lo hubiéramos entendido porque no estábamos listos para hablar de una descentralización donde existiera una colaboración como de verificación de que todos estamos siendo honestos y estamos colaborando. Y luego le sumas que llegan los malos, los hedge funds, hacen cosas y entonces todo el mundo tiene el epic quest de irles a poner en su torre y se ponen de acuerdo y son jugadores contra una empresa de juegos. Puta, se juntó todo, cabrón. Todo se juntó, pero estás tocando un tema fascinante que es, hay un libro para los que terminen de leer a Jane McGonigal y se sigan, hay un libro del 2003, Fabriz, del 2003, fíjate, escrito por un señor que se llama Edward Castronova, que se llama Mundos Sintéticos. Exacto, varias veces ella hace referencia a los cuales se refiere. Bueno, pues este librazo del 2003, hace referencia a esta construcción de economías laterales y virtuales que se forman en los juegos que te he mencionado anteriormente, ¿no? EverQuest, Star Wars Galaxies, Ultima Online, donde antes, en esos entonces, 2000, 2003, 1999, etcétera, etcétera, pues no había manera de transferir al mundo real esa construcción económica, de dinámica económica, pero sí hay un juego, por ejemplo, en Corea, había un juego en ese entonces que se llama Maple Story, en Corea, donde las personas que estaban creando personajes o armas o ropa o accesorios en la historia de estas economías, empezaron a monetizar sus creaciones digitales, fíjate nada más, en el 2003, y lo que hacían era vender, a lo mejor en dólares o en otra moneda,
pero el único mundo donde esa persona que compraba podía ejecutar eso o aprovechar eso, pues eran estos videojuegos, ¿no? Correcto. Yo soy de los románticos idiotas que cree que Bitcoin secretamente Sí, tiene un origen de videojuegos. Que mira qué bien. cuando en 2008 el señor Satoshi, que no es un señor, sino son varios, que crearon esta tecnología, se inspiraron definitivamente en estas economías que Edward Sin duda. Castronova describe en estos mundos y economías sintéticas, ¿no? Yo creo que esta promesa del blockchain, que después del 2008 se empezó a hacer realidad y que tuvo una ola grandísima de especulación, que terminó muy mal en 2017 y que ahora va de nuevo, pero ya no es tanto especulación. Por eso es que estoy fascinado con los NFTs, porque es una gran pista. Los NFTs, y sobre todo los NFTs pensados como vehículo de soporte para los creadores, ya Sin sea duda. o de arte digital Sí, o de videojuegos, ¿no? sí, claro. Los NFTs colisionados positivamente con las industrias creativas interactivas, a mí me vuela la cabeza lo que se puede Sin duda. lograr, ¿no? Claro. En ese Estoy de sentido, creo acuerdo. que estamos a punto de vivir un nuevo capítulo o sea, va a ser necesario que Jane escriba un segundo libro de esto. Lo podemos hacer nosotros. O lo podemos ¿Qué, hacer nosotros, así qué es. tienes que hacer los próximos 3, 4 años, compadre? Pues vamos a dedicarle tiempo a esto. Eso estaría bueno, fíjate. No, y ni me eches a andar, porque luego, así como no me para la boca, no me para la pluma a veces. Por eso escribí lo que escribí en 2013. Hay un segundo libro que escribió Jane McGonigal que se llama déjame decirte exactamente, ese no lo De las terminé de leer. superestructuras, ¿no? Perdóname. De las superestructuras, de cómo vas construyendo sobre lo que ya existe. Super Estoy Better, especulando. Super Better, Super better. se llama Okay. Super Better. Este es un segundo libro que no recordaba yo cómo se llamaba, no lo leí, pero este está mucho más inspirado a un tema de cómo mejorar no tanto el mundo de afuera, sino uno mismo jugando videojuegos. Está muy interesante, es un juego que se llama Super Better, no sé cómo traducirlo No, correctamente al español, super es, mejor, ¿no? A lo mejor. es cuando ella tiene lo cuenta un poco en el libro, cuando tiene esta contusión en la Cuando tiene cabeza, una contusión, se pega exactamente. Así y es, cómo va así es, saliendo así es. adelante con todo esto, ¿no? Así es. Entonces, a mí lo que me encanta de Jen McGonigal es que con un sustento científico, con un Sí, sustento absolutamente académico, académico, fuerte, sí, ¿no? Lo que totalmente. hace es demostrar cómo verdaderamente los videojuegos, tanto hacia afuera como hacia adentro, pueden darte una fortaleza. Super Better tiene que ver mucho más con un enriquecimiento y un fortalecimiento psicológico, Sí, emocional, para hacerte sentir mejor, sí, ¿no? No lo muy leí, ese interesante. no lo leí, pero es un juego, digo, es un libro que creo que vale la pena a lo mejor como echarle un ojito Sí. a cómo está. Así es. Y ahí lo tengo, fíjate, pero es de esos libros que tienes en el backlog y que dices algún día, Pues ahora es cuando. seguro. Oye, una reflexión que me encanta y que ya vamos a irnos acercando un poquito para ir cerrando esto, porque la idea al final del día es dejarlo como Seguro. muy práctico, pero yo creo que en algún momento el tema de los NFTs está siendo la aplicación, tiene el potencial de ser lo que hoy en día son las criptos, nada más que para todas las demás otras verticales. Creo que las criptos fueron la aplicación práctica del blockchain, simplemente Sí, porque las necesidades de conexión financiera, digamos, eran como muy obvias y muy naturales, pero el potencial de los NFTs es de hacer eso mismo, de replicar eso mismo en otras verticales, en otras industrias. Y totalmente. lograr eso va a cambiar completamente la estructura del mundo como lo conocemos, pues porque simplemente va a haber un tema mucho más de confianza en los otros y de colaboración, y no forzosamente de regulación y de alguien que te regule. Te vas a tener que Absolutamente. autorregular y el entorno te va a regular. Absolutamente. Yo estoy seguro. A mí lo que me entusiasma mucho alrededor de los NFTs no son los NFTs per se,
sino lo que nos están dejando ver, sin duda, que es el el camino, siguiente gran claro. capítulo de blockchain. Sí, de acuerdo. Yo comparo mucho, y lo he tuiteado algunas veces, pero yo comparo mucho el fenómeno NFT con el fenómeno .com. Sí, de acuerdo. ¿Hubo una burbuja en 1998, 99, 2000 alrededor del .com? Sin duda. Claro. Hubo un montón de oportunismo, un montón de efervescencia, un montón de crecimiento parabólico, por supuesto. Pero el mundo jamás fue el mismo después del .com. 100%. No estoy hablando de Internet, estoy hablando del fenómeno .com. El .com se convirtió en una gran pista para decir, esta madre de Internet, señor Bill Gates, que no cree en eso, va para allá, señor. Y eso se va a lograr. Los NFTs son exactamente lo mismo, creo yo. De acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Internet es blockchain, .com son los NFTs, pero en realidad el futuro es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, no sé si viste la noticia, apenas me llegó la noticia de que Andreessen Horowitz va a lanzar un fondo de cripto para apoyar startups de cripto de $1,000 millones, de $1 billón. Wow. Apenas hoy se está ahí corriendo ahí la voz. Yo creo que estamos a punto de ver un montón de cosas y esa es la razón por la cual Altered Ventures está explorando de manera descarada, ¿no? Uno de mis socios que nos llevamos pesadito me bromeaba y me decía, oye, espérate, ¿cómo que vas a entrar ahora a invertir en NFTs, no? Y bueno, pues él no es de los fanáticos de cripto, ni mucho menos. Sí. Yo le decía, déjame que aprendamos, ¿no? Porque estamos juntos en todo esto, ¿no? Déjame que aprendamos, porque creo que lo que está sucediendo hay que ponerle atención. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en Altered Ventures. En ese sentido es simplemente ponerle atención y bueno, ya hemos invertido en un par de compañías que están explorando el sector, una basada en México y otra basada en Los Ángeles. Y la verdad es que estoy convencido de que esto de los NFTs es apenas el principio, mi querido Fabricio. Yo coincido contigo, Oye, para terminar, ¿algo que no te gustó del libro o algo que no te pregunté y que te gustaría que platicáramos? Mira, más que no me haya gustado del libro, es un tema donde yo creo que tiene que ver un poco con la naturaleza de Jane desde esta premisa 100% académica, ¿no? 100% más como de directora del Instituto del Futuro, etcétera, etcétera. Creo que al libro le faltó una estrategia de marketing más mundana. Okay. Creo que al libro le falta, no tanto en su lenguaje, porque el libro no es difícil. Es muy fácil de leer. El libro es muy fácil de leer, pero yo soy mucho, esto a lo mejor va a sonar un poco maquiavélico, pero yo soy mucho de pensar que no está peleada el crear algo de valor y de saberlo vender a las masas. No, sin duda, claro. ¿No? ¿De qué tanto verdaderamente aterrizas una estrategia de marketing, de relaciones públicas, de actividad? Y no estoy diciendo que me hubiera gustado ver a Jane McGonigal haciendo una conferencia de prensa para el Reforma o para el Universal o para el Mercurio o para el Tiempo en Colombia. No estoy hablando de mercados emergentes necesariamente, pero sí estoy hablando de que este tipo de contenidos merece la pena que los conozca el granjero o la granjera que está en el Midwest, en Estados Unidos, y el boomer, con respeto a los presentes, tú y yo, pero el boomer que a lo mejor no juega videojuegos y que tiene prohibido a su familia jugar videojuegos, a lo mejor en algún lugar de América Latina. Yo creo que le faltó un poco de evangelización, 100%. O sea, de evangelización, pero sobre todo un poquito de colmillo para decir cómo vendo un chingo de estas madres. ¿Cómo le hago para hacer el spread the word, pero al mismo tiempo para que este libro verdaderamente se venda un poco? Me hubiera fascinado a lo mejor un follow-up de manera análoga, si me permites. Yo pienso en Jane McGonigal como pienso
en Nicolás Negroponte, ¿no? Nicolás Negroponte, fundador y creador del MIT Lab, pero detrás, o sea, Nicolás Negroponte dijo, ahí viene Wired, y le voy a dar una lana en 1993 a Luis Rossetto y a Jane Metcalf y a Kevin Kelly para que hagan una revista que haga el spread the word de lo que yo traigo aquí, cabrón. Eso le falta a Jane, no sé si porque no se la cree, pero creo que más que no me haya gustado el libro, es un tema de personalidad, creo yo, donde Jane tiene verdaderamente el potencial de tocar muchas más almas y cerebros que los que tocó con su libro, creo yo. Estoy de acuerdo. Ahora, para los que nos están viendo y como la promesa es no ahorrarles la lectura, el libro tiene unos fixes a la realidad que son muy interesantes, son 14, muy específicos. Muy de verdad les recomiendo mucho que los lean. Y al final me llamó muchísimo la atención porque ya acaba el libro y uno de los apéndices se llama Practical Advice for Gamers. Y da una serie de temas, por ejemplo, don't play more than 21 hours a week. Y te dice por qué. Y luego el otro es, you need to play with real friends. O sea, juega con tus cuates. Lo que decía Mario de los bonds se van creando mucho más fuertes y va siendo un valor añadido que dan los juegos y una mucho mayor retribución del tiempo que le dedicas a las cosas. Así es. Mi querido Mario, o sea, no tiene un minuto de desperdicio esta conversación, caray. Y nos faltan como 2,500 minutos para acabar de sacarle jugo a... Sí, bueno, caray, espero que todo el mundo que lo vio piense lo mismo, pero yo le saco mucho. Igual, lo disfruto muchísimo. Te agradezco mucho la invitación. Fíjate que ahorita, muy rápido, ahorita que decías esto de la parte social, me acordé de la importancia de jugar con amigos. Tengo tantas ganas, he estado jugando en el Oculus Quest, Quest 2, que para las personas que no lo conocen es este dispositivo de Facebook, que ya no lo conectas a la computadora ni le pones un celular, sino que ya el casco es la computadora. Ya trae todo. Y he estado jugando póker. He estado jugando póker qué padre. En un mundo realmente interesante, online, con un montón de personas. Y me he descubierto, porque bueno, normalmente soy una persona bastante impaciente, me he descubierto que me encanta jugar póker, pero no me encanta, fíjate lo que es muy chistoso, en 8 de cada 10 juegos que me aviento, porque aquí lo increíble de este juego es que puedes jugar en Monte Carlo, o puedes jugar en el espacio, o puedes jugar en un universo de cibercultura. Se llama Poker Stars VR, ¿no? Y estás jugando ahí con tu avatar, y estás con los controles, y estás viendo las cartas, y estás sentado en la mesa, y estás sentado con otras personas que están en sus casas, también con el casco puesto. Hay una funcionalidad que a mí me encanta el póker, hay una funcionalidad que hace que mutees a las personas. Entonces los muteas, y entonces dices, voy a ponerme a jugar, y ahora sí, poker face a todos, los quiero muteados a todos, ¿no? Y entonces yo estaba diciendo, disfruto mucho jugar, pero la verdad es que 8 de cada 10 partidas que hago, muteo a todos a la chingada, ¿no? Eso no es virtual reality, that's augmented reality in many ways. Así es. Improved reality. Así es. Pero entonces tengo muchas ganas de jugar con mis amigos. Tengo muchísimas ganas de echar un póker. Cómprate el Oculus Quest 2 y nos vemos ahí. Pero tengo muchas ganas de jugar póker con mis cuates y no mutearlos y estarme echando un whisky en la vida real, ¿no? Ahí al ladito, mientras estamos platicando con mis amigos y sin necesidad de mutear a nadie, ¿no? Qué padre. Pues me quedo con eso. Mario, no sé si quieras dar tus redes sociales para que te siga la gente, para que estén más cerquita de ti. Muchísimas gracias, claro que sí. Digo, soy en Twitter, que es en realidad la única red social que uso. LinkedIn la uso una vez cada diciembre, ¿no? Entonces, en realidad en LinkedIn no estoy, pero en Twitter estoy como Bilbeni, con B grande, I latina al principio y también Y al final. Bilbeni, las dos con B grande. Tuiteo de todo, evidentemente mucho de todo esto. El Insta de Alter Ventures está muy bueno.
el Están Instagram poniendo de cosas muy Altered chidas. Ventures, porque estamos poniendo cosas que tienen que ver con la galería, ¿no? Ujú, Altered Ventures, ujú, así como suena todo junto en Instagram, y ujú. ahí a la orden para platicar también. Muchas gracias, Mario. Como siempre, eres el tipo más divertido, más generoso. No sabes cómo No, te al contrario, agradezco el carnal. tiempo. Pues nos despedimos y dejamos esto para la posteridad. Seguramente habrá millones y millones de personas que se rían con nosotros, ojalá algún día. Estaría increíble, estaría increíble. Es, Lo voy a compartir muchísimo ahí en el Twitter y Muchas gracias. me encantó platicar contigo. Es igual de fascinante estar echando el cotorreo y ojalá que nos lo echemos pronto en vivo acá o allá. Muchas gracias, Mario. Pues te mando un abrazote. A los que Otro. nos siguen acá, acuérdense de ver mi website, cerfati.vc. Ahí estoy subiendo todas estas cosas y lo que escribo y todo esto. La idea es que sea una plataforma de colaboración que les ayude a tener contenido de calidad en español, que les ayude a hacer mucho más exitosos sus negocios y a crecerlos. Dentro de un mes nos vemos. Vamos a leer Ride of a Lifetime con Luis Garza, el founder de Kinedu. Ahí les voy compartiendo también poco Me a lo poco de todo saludas. esto. Le voy a decir. Y Mario, pues te mando un abrazo bien fuerte, carnal. Otro a Muchísimas ti, gracias. mi carnal. Muchas gracias por el tiempo. Cuídate.